Buenos días, buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días. Vamos a comenzar a estudiar el libro de Apocalipsis, capítulo 11. Esto aquí vamos a hablar acerca de la recompensa de testimonio fiel. Las personas que testifican fielmente van a tener una recompensa. El libro de Apocalipsis, capítulo 11, representa la visión de dos testigos que profetizan y dan testimonio en medio de grandes tribulaciones. Estos profetas son desafiantes, pero su ministerio es respaldado por el poder de Dios. Y al final son recompensados por su fidelidad, llevando un mensaje de juicio y esperanza. Este pasaje nos animará a mantenernos firmes en el testimonio, incluso en tiempos de dificultades. También nos va a hacer recordar que aunque enfrentamos oposiciones y sufrimiento por nuestra fe, Dios siempre va a ser fiel y nos va a recompensar por la perseverancia que nosotros tengamos por su causa. Aquí vamos a aprender, nos vamos a aprender la importancia, la importancia de ser un testigo valiente en las verdades de Dios. Aunque tengamos dificultades y tengamos problemas, pero tenemos que ser fieles. Vamos a, podemos también, podemos también mantenernos firmes en nuestra fe y cuando nos mantengamos firmes en nuestra fe va a haber una recompensa en la fidelidad que Él nos llamó. El contexto más amplio de la escritura, los testigos de Apocalipsis, capítulo 11, representan a quién? A los seguidores de Cristo, que a pesar de su persecución son llamados a hacer qué? A hacer luz en el mundo. Esto es lo que refleja la misión de Cristo en la tierra, su continuidad en nosotros como su cuerpo. La resurrección de los testigos al final apunta a la resurrección de Cristo y la victoria total sobre la muerte y el pecado. Los dos testigos, los dos testigos de aquí que están en el capítulo 11 del 1 al 14, aunque es claro, continúa con la sección parentética incluida en capítulo 10, versículo 1. Ha surgido una asombrosa variedad de interpretaciones de esta porción de la escritura. Este capítulo, este capítulo es uno de los más difíciles de todo el libro de Apocalipsis. La mejor guía, la mejor guía que nosotros podemos seguir para interpretar esta sesión es tomar cada hecho literalmente, acorde con este principio, existirá un templo literalmente, que habrá sido edificado durante la gran tribulación y la ciudad debe considerarse literalmente como la ciudad de Jerusalén. Según se identifica en el capítulo, el versículo 8, los periodos de tiempo de 42 meses y 3 días y medio también deben tomarse literalmente. El terremoto virtualmente matará a 7.000 individuos y los dos testigos deben interpretarse como dos hombres. Las medidas del templo, vamos a hablar aquí acerca de las medidas del templo. En el versículo, vamos a comenzar, estamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 1 al 2. Me fue dada una caña de medir, unos, tres, unos de 3 metros, semejante a una vara, y alguien dijo, levántate y mira el templo de Dios y el altar y a los que en él adoren.
adoran, pero excluye el patio que está fuera del templo, no lo midas porque ha sido entregado a las naciones y está estas pisotearán la ciudad santa por 42 meses. A Juan, a Juan se le dio una caña semejante a una vara de medir ligera que debía usar como instrumento de medición, como instrumento para medir. Se le instruyó que midiera el templo de Dios y el altar, pero que no midiera el patio que está fuera del templo. Lo cual que significa que debería medir los lugares santos y santísimos, mientras que otras personas podían reunirse en el atrio exterior, solo los sacerdotes podían entrar en esos dos salones del templo. La explicación que se le da es que el atrio exterior estaba bajo el control de los gentiles, quienes hollarían la ciudad santa por 42 meses. ¿Para qué? Ahora, ¿para qué? ¿Para qué deberían medir Juan el templo? Generalmente se miden las posiciones personales y el templo pertenece a Dios. El templo se midió en el libro de Ezequiel, capítulo 40, así como medirán la Nueva Jerusalén. En este mismo libro de Apocalipsis 21, capítulo 21, versículos de 15 al 17, que dice de que medirá la Nueva Jerusalén. Mire, en el 15, el que habla conmigo tenía una vara de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad está sentada en la forma de cuadro y su longitud es igual que su anchura, y midió la ciudad con la vara. 12.000 estadios, su longitud, anchura y altura son iguales. 17. Midió su muro, 144 codos, 64.8 metros, según medida humana, que es también medida de ángel. Bueno, el templo a que se refiere esto, será construido para que los judíos ortodoxos puedan ofrecer sus sacrificios de acuerdo a la ley mosaica en el periodo de la primera mitad del espacio de 7 años, conocido como la semana 70 de Daniel. Sin embargo, al principio de los 42 meses que durará la gran tribulación, los sacrificios se suspenderán y el templo será profanado para convertirse en el santuario gobernante mundial de la gran tribulación, que pondrá un ídolo en el altar y se autoproclamará como Dios. También se le dieron instrucciones a Juan de que contara a los adoradores que llegarán al templo. Parece que la idea aquí es que Dios evaluará tanto el templo como a quienes lleguen a él. La tendencia de algunos es espiritualizar el periodo de 42 semanas de la gran tribulación, pero esto debe tomarse como un espacio literal, lo cual se confirma por los 1270 días del versículo 3, que equivalen a 42 meses de 30 días cada uno. De esto depende claramente que el tiempo de los gentiles, de esto depende claramente que el tiempo de los gentiles no termina sino hasta que Cristo venga por segunda vez a la tierra para para establecer su reino. Aunque los judíos tengan posesión de Jerusalén temporalmente, como ha sucedido en este siglo, perderán posesión durante la gran tribulación. Algunos creen que las 42 meses se refiere a la primera mitad de a la semana 70 de Daniel, aunque esto no es muy claro.
La evidencia que rodea este pasaje de Apocalipsis se refiere a los últimos 3 años y medio. Parece que esto también se confirma por el hecho de que en la primera mitad de los últimos 7 años, los judíos poseerán de hecho la ciudad de Jerusalén y adorarán en su templo. Mientras que aquí el contexto indica que es el periodo en que los gentiles habrán hollado la ciudad santa, lo cual indica el maltrato de los judíos y la profanación del templo. Bueno, el ministerio de los dos testigos. Vamos a ver aquí del versículo 3 al 6. Estamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 11. Otorgaré autoridad a mis dos testigos y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de silicio. Estos son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de la tierra. Si alguien quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que quisiera hacerles daño. Ellos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días en aquellos profeticen. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran. Bueno, aquí Juan se reveló que los dos testigos recibirán el poder de Dios para actuar como profeta por 1260 días o 42 semanas. Además, se vestirán del silicio y se les llamará, y se les llama los dos olivos y los dos candelabros. Se han dado numerosas variedades de interpretaciones para explicar a los dos testigos. Algunos sugieren que no serán personas reales. Sin embargo, en vista del hecho de que mueren y resucitan, al implicar es que sí son personas reales. Otro problema es su identificación. Una interpretación muy común es que se trata de Moisés y Elías, porque los dos juicios infligidos por ellos en el Antiguo Testamento son similares a lo que envían entre dos personas en el versículo 5 al 6. Existe mayor apoyo a la identificación de Elías debido a la profecía de Malaquenses capítulo 4 versículo 5, que dice que aparecerá antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Cristo dijo que esta profecía relativa a Elías se había cumplido parcialmente durante la existencia terrenal del Señor. Mire, los discípulos entonces le preguntaron, ¿por qué? Pues dicen los escribas que Elías debería venir primero. Eso estaba en el libro de Mateo capítulo 17, del versículo 10 al 13. Respondió Jesús, Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. Pero yo les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que lo hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces los discípulos entendieron que él le había hablado de Juan el Bautista. Marcos capítulo 9, versículo 11 al 13. Le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que Elías debía venir primero? Es cierto que Elías, al venir primero, restaurará todas las cosas, le dijo, y sin embargo, como está escrito del Hijo del Hombre, que ha de padecer mucho y ser despreciado. Pero yo les digo que Elías ha venido y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. Lucas capítulo 1, versículo 17. Él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para él un pueblo bien dispuesto. Además,
Tanto Moisés como Elías participaron en la transfiguración, que fue un anticipo de la segunda venida. Pero hay un problema con esta identificación sugerida. Es que Moisés ya murió una vez. Moisés murió ya una vez. Algunos han identificado a los dos testigos como Iná y Elías, puesto que no murieron, sino que fueron trasladados al cielo. Así, en el libro de Hebreo, capítulo 9, versículo 27, dice así: así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Aunque hay espacio para discutir ampliamente los diversos puntos de vista, el hecho es que el pasaje no identifica a los dos testigos y probablemente no tiene una identificación histórica. La descripción que se hace de los dos testigos como olivos y candelarios tiene un antecedente en el Antiguo Testamento. Los dos testigos que aparecen en el pasaje Antiguo Testamento fueron el sumo sacerdote Josué y el gobernador Zorobabel. Su relación con los candelarios es que ellos se le dio el poder del Espíritu Santo simbolizado por el aceite de olivo. De la misma manera, los dos testigos de Apocalipsis, capítulo 11, tendrán el poder del Espíritu Santo. Como los profetas de la antigüedad, los dos testigos serán capaces de realizar milagros sobrenaturales y disfrutarán y destruirán con fuego a quienes traten de hacerles daño. Como dice aquí en el versículo 5, si alguien quiere hacerle daño, de su boca sale fuego y devorará a sus enemigos, así debe morir cualquiera quisiera hacerle daño. Al igual que Elías, tendrá el poder de detener la lluvia y como Moisés, podrán convertir el agua en sangre y hacer que vengan plagas. En medio de la incredulidad, apostasía y poder satánico de la gran tribulación, estos dos testigos serán una amenaza para todo el malvado mundo por un periodo literalmente de 1270 días. ¿Ok? La muerte de los dos testigos lo vamos a ver aquí en versículos 7 al 10. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la calle de la gran ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Los que moran en la tierra se regocijarán por ellos, se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los que moran en la tierra. Bueno, cuando termine, cuando termine el ministerio de los dos testigos, Dios permitirá que la bestia suba del abismo para que lo destruya. La bestia, o sea, el anticristo, se menciona otras 9 veces en el libro de Apocalipsis. Después de que mueran los dos testigos, sus cuerpos serán dejados sin enterrar en Jerusalén, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, debido a la apostasía y el rechazo de la gente hacia Dios. Por 3 días y medio, todo el mundo se regocijará de que hayan muerto. Esto implica que habrá algún tipo de sedición mundial, que en la actualidad es posible gracias a las transmisiones por televisión.
Su muerte será considerada como un gran victoria del gobernamental mundial y de Satanás, y será celebrada porque las personas que se enviaron regalos unos a otros. La resurrección de los testigos. Ahora vamos a ver aquí la resurrección de los testigos del versículo 11 al capítulo 12. Pero después de los 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos, se pusieron en pie y gran temor cayó sobre quienes los contemplaron. Entonces ellos oyeron una gran voz del cielo que decía, suban acá, y subieron al cielo en las nubes y sus enemigos lo vieron. Sin embargo, sin embargo, después de los 3 días que pasó, después de los 3 días y medio, de estar ahí en la plaza, de pronto los dos testigos fueron resucitados y se levantaron sobre sus pies. Respondieron al llamado que se le hizo subir acá y subieron al cielo en una nube. Sus enemigos los vieron con gran temor. El resultante juicio, ahora vamos a ver aquí el resultante juicio divino sobre Jerusalén, del versículo 13 al 14. En aquella misma hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y 7.000 personas murieron en el terremoto y los demás, aterrorizados, dieron gloria a Dios del cielo. El segundo ay ha pasado, pero el tercero ay viene pronto. Al mismo tiempo, al mismo tiempo, hubo un gran terremoto ahí en Jerusalén y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y murieron como unos 7.000 hombres. En contraste, en los juicios anteriores, donde continúa el desprecio y rebelión hacia Dios, en este los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. Así termina el segundo ay, quedando pendiente solo la 7ª trompeta y el tercer y último ay. La 7ª trompeta la vamos aquí a estudiar desde el capítulo 15 al 19. Versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de Jesucristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Aunque los resultados completos del sonido de la 7ª trompeta solo se abozan aquí, no se concluye, como se hará en el capítulo 16. La introducción de la 7ª trompeta es muy dramática. Cuando el ángel tocó la trompeta, se escucharon voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Las predicaciones del reino terrenal. Aquí, mire, para que usted vea lo que dice aquí el libro de Ezequiel, capítulo 21, versículo 26 al 27. Así dice el Señor Dios, quítate de la tierra y depón la corona. Esto cambiará, lo humilde será exaltado y lo exaltado será humillado. Arruina lo reduciré. Tampoco esto sucederá hasta que venga aquel a quien pertenece el derecho, a quien yo se lo daré. Daniel capítulo 2, versículo 35. Entonces fueron desmenuzados todo a la vez, el hierro y el barro, el bronce, la plata y el oro, quedaron como el campo de las eras en verano, y el viento se lo llevó sin que quedara rastro alguno de ellos, y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. En los días, mira también Daniel capítulo 2, versículo 44. En los días de estos reyes,
el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a todo pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Daniel 4, capítulo 4, versículo 3. Cuán grandes son sus señales y cuán poderosos sus maravillas. Su reino es un reino eterno y su dominio de generación en generaciones. Daniel capítulo 6, versículo 26. De parte mía se proclama un decreto de que en todo el dominio de mi reino todos teman y también delante de Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente que permanece para siempre y su reino no será destruido y su dominio durará para siempre. Este mismo libro de Daniel, capítulo 6, versículo 7. Todos los funcionarios del reino, prefectos, satrapos, altos oficiales y gobernadores han acordado que el rey promulgue un edicto, ponga en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de usted o rey, será echado en el foso de los leones. Zacarías, Zacarías 14, capítulo 14, versículo 9. El Señor será el rey sobre la tierra en aquel día. El Señor será uno y uno su nombre. El hecho, el hecho de que esto se cumplirá en la segunda venida de Cristo, pone en claro que cronológicamente el periodo de la séptima trompeta llega hasta el regreso de Cristo. Por lo tanto, la séptima trompeta introduce e incluye los juicios de los 7 copas de la ira de Dios, que se revelan en el capítulo 16, próximo. En contraste con las trompetas anteriores, donde solo se escucha una voz, aquí se une a la proclamación un grandioso coro del cielo. 16 al 18. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. 17. Y diciendo, te damos gracias, oh Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se enfurecieron y vino y tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar recompensa a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Bueno, después de este anuncio, los 24 ancianos que aparecían con frecuencia en el el capítulo 4, el capítulo 10, en el capítulo 8 y que van a aparecer en el capítulo 14, estaban, estaban todos sentados delante de Dios en sus tronos. Fueron vistos por Juan cuando se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Su canto de alabanza indica que el tiempo ha llegado para que Dios juzgue a las naciones, así como a los muertos, y que entregue el galardón a sus siervos. Dios se describe como el Señor del Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, y el que ha de venir, y como el que tiene un gran poder. En general, este cantico de alabanza anticipa la segunda venida de Cristo y el establecimiento de su reino en la tierra. Versículo 19. El templo de Dios que está en el cielo fue abierto y el arca de su pacto se veía en su templo. Y hubo relámpagos, voces y truenos, un terremoto y una fuerte
granizada. Aquí el capítulo 11 cierra con otro dramático incidente. Juan escribió y el templo de Dios fue abierto en el cielo y al mismo tiempo el apóstol pudo mirar dentro, pero y ver, ¿y qué vio? Vio el arca de su pacto en el templo. Esto se refiere al templo celestial, no al templo terrenal. Sin embargo, los resultados correspondientes en la tierra incluyeron relámpagos, truenos y un terremoto y grande granizo. Lo vimos en el capítulo 8, versículo 5. La dramática introducción de los acontecimientos relativos a la séptima trompeta concluyen aquí y se retomarán en el capítulo 16. Cronológicamente, el tiempo se sitúa acerca de la segunda venida de Cristo. Bueno, la la gran idea de esta clase es que a pesar de los desafíos de ser un testigo de Cristo, nuestra fidelidad será recompensada y nuestra voz puede ser un instrumento poderoso en el plan de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? ¿O qué quiero yo decir con esto? De que nosotros tenemos que seguir siendo un gran testigo de Dios, de que nosotros tenemos que seguir siendo una luz para el mundo. Nosotros tenemos que seguir siendo una luz para el mundo y seguir hablando acerca de la palabra de Dios y saber de que Dios está con todos nosotros y que Dios va a continuar aquí en todo su plan que Él siempre ha tenido para con todos nosotros. Bueno, y voy a terminar esta pequeña clase hoy y espero verlo el viernes que vamos a estudiar el capítulo 12. ¿Ok? Bye.